Buenas noches a todos. Mi nombre es Fernando Flores. Me complace saludarlos. Veo que se están uniendo cada vez más personas a este gran proyecto de MedScientific. Les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy, que lleva por nombre Ciclos circadianos en la microbiota. Un tema sumamente interesante, como lo veremos a lo largo de la ponencia. Les recuerdo que el link de asistencia se mandará al final de la ponencia a través de este chat de Zoom. Podrán ser acreedores, si es que así lo desean, a una constancia de participación válida por 2 horas académicas, la cual tiene un costo de 40 pesos por gastos administrativos. Si surgen algunas dudas o algunas preguntas durante la sesión, al final pueden colocarlas por el chat sin ningún problema. De parte del equipo de MedScientific, les agradecemos por su asistencia a esta sesión académica nacional, Ciclos circadianos en la microbiota. Por nuestro ponente, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Salud Pública Internacional por Carisma University en Reino Unido, certificado a nivel internacional por Harvard University en Global System Tools, así como investigador en obesidad, síndrome metabólico y microbiota. El director de nuestra gran organización, el doctor Uriel Barraza Muñoz. Adelante, doctor. Bienvenido. Ya, está apagado el audio. Bueno, gracias a todos por estar acá, gracias Fer, por la presentación y si me ayudas borrando esa línea que alguien puso, les pedimos que no hagan anotaciones porque nos aparecen a todos y luego no las podemos borrar. Entonces, esta clase, recuerden, se graba. Si quieren revisar algo, algún esquema, lo pueden checar en la grabación que el día de mañana se sube a nuestro YouTube. Entonces, les pedimos eso, ¿no? Por favor, vamos a comenzar. Y bienvenidos, vamos a checar un tema de verdad que bien interesante, sí muy novedoso, pero pues tampoco es algo que salió el día de ayer. Eh, y bueno, conocemos de alguna manera la influencia, ¿no? De los ciclos luz-oscuridad en el ser humano, pero ¿qué pasa con la microbiota? ¿Cómo también influye en ella? El día de hoy, pues lo vamos a checar. Y bueno, el día de hoy, pues bueno, les agradezco a todos nuestros coordinadores que están aquí, nuestros estudiantes de medicina, nuestros médicos y los que nos conocieron en nuestro evento pasado, que fue el Congreso, pues bueno, gracias por estar aquí. Eh, si durante la sesión me trabo un poquito, me van a avisar para apagar el video y que corra mejor, y si no, me cambio de red. Entonces, pues vamos a comenzar con este tema, con unas preguntas bien eh, interesantes. ¿Existe la influencia de los planetas y los astros en el desarrollo de la vida de la Tierra? Es una pregunta que se las dejo pues a ustedes. No es necesario que contesten. En su mente vayan contestando. La siguiente pregunta. ¿Hay una influencia de ellos, es decir, de estos astros y planetas en el ser humano como tal? Y luego, ¿esta misma influencia afecta a la microbiota? Esto se los pongo porque mm, siempre ha habido esa lucha de la astrofísica, la astronomía, la astrología, donde nos dicen que los planetas y el sol influyen en la vida y en las decisiones de las personas y a veces dicen, no, ¿cómo creen? Eso es charlatanería y esto, pero pues van a ver que no está tan fuera de lo natural, o sea, al final de cuentas vamos a llegar a la conclusión si de verdad ejercen influencia en nosotros, ¿ok? Y de eso se trata la charla de hoy. Vamos a ver las partes moleculares y las partes fisiológicas en conjunción con procesos de enfermedades. Este tema está muy enfocado actualmente toda la investigación en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas y también neurodegenerativas. Entonces vamos a ver un poquito de ello, esperando que lo disfruten y si tienen preguntas, al final las revisamos. Ante todo esto, ¿cuánto es un día? Nuestro tiempo, de alguna manera, dicen los físicos cuánticos, que vivimos en un mundo de tercera y cuarta y quinta dimensión, ¿no? Pero el tema es que nosotros, ¿cómo medimos el tiempo? El tiempo es una magnitud que inventamos para medir procesos y catalogarlos con un pasado
un presente y un futuro, pero nos dicen los físicos cuánticos que eso no existe, que siempre es un presente y que jamás hay un futuro porque nunca llega y el pasado pues no existió, ¿no? Entonces nos hablan de un presente constante. Pero ante todo esto, pues nosotros como raza humana vimos el tiempo pues conforme el día y la noche pasaban y dijimos, ok, todo el lapso de que vemos el sol va a ser un día y todo el lapso en que no está el sol, pues va a ser una noche. Entonces es un ciclo. Pero sorpresa, ¿qué pasaría si estuviéramos en otro planeta? Ese ciclo, que aquí es de 24 horas, pues ¿cuánto duraría si estuviéramos, no sé, en Marte? Casi lo mismo, ¿no? 25 horas. Si estuviéramos en Venus, casi 6.000 horas, un día. En Neptuno, por ejemplo, 16 horas. Entonces, seguramente nuestra temporalidad en en otro lugar de nuestro mismo sistema solar sería totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con algunas definiciones básicas que tenemos que entender para avanzar en el tema. Y esto, bueno, los créditos a la Universidad de Córdoba, Argentina, donde realicé un diplomado sobre cronobiología y ritmos biológicos. Y bueno, de ahí estas definiciones me gustaron y las sacamos de ahí. Entonces, la biología, que bueno, conocemos que es una rama de la ciencia que trata de explicar la fisiología de los seres vivos, considerando su estructura, el funcionamiento, la evolución, la distribución sobre el ecosistema, sobre la Tierra y las relaciones que hay entre estos seres vivos, ¿no? Porque somos un todo con todos los reinos que existen. El tiempo lo vamos a definir como una magnitud física que nos permite ordenar secuencialmente, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, ¿ok? Cuya escala internacional es el segundo, el minuto, la hora, el día, semana y bueno, lo que venga. Ahora, ¿qué es la cronobiología? Justamente es estas dos, fusionarlas, y es la ciencia que va a estudiar los procesos biológicos y la vida en función del tiempo, ¿ok? Esa es una definición muy básica y necesaria de cronobiología. Ahora, ¿qué son los ritmos circadianos? ¿Ok? Viene de las etimologías circa, que es cerca, y dianos, que es día. ¿Ok? Entonces, resulta que a nivel celular, nuestras células tienen esa temporalidad de variabilidad del día en un periodo de 24 horas y 11 minutos. ¿Ok? Entonces, por eso se le puso a este estudio de la influencia del tiempo y de la luz oscuridad en el cerebro y en la fisiología de los seres vivos como ritmos circadianos. ¿Por qué? Porque son ritmos cercanos al día, es decir, cercanos a las 24 horas. Por eso es de 24 horas con 11 minutos y se llama ritmos circadianos porque están cerquitas del día, de las 24 horas. ¿Ok? Ante esto, el ser humano y actualmente en la medicina, y nos vamos al campo de las neurociencias, hay todavía un debate eh, que cada año se viene con más fuerza, ¿no? Sobre qué es la conciencia, qué es es el estado de alerta y qué es el estado del despierto, ¿no? Nos dicen que está mal que hablemos de un estado de conciencia de nuestros pacientes, evaluándolo con la escala de Glasgow, porque eso solo se hizo para el trauma y para cuestiones de urgencia y no se puede evaluar en todos los pacientes, porque si un paciente está dormido, tiene Glasgow de 15, simplemente que está dormido y no te va a responder. Y no quiere decir que sus funciones mentales superiores o corticales estén mal. Entonces, por eso, las nuevas corrientes de las neurociencias nos hablan de que en realidad la conciencia es otra cosa que todavía no la definimos, pero está el estado del despierto, que solo se puede evaluar cuando el paciente está despierto, porque si no, pues estaría en coma, ¿no? Si no, respondería claro, o si no estuviera en su proceso fisiológico del sueño. Y también hay un término que se llama el estado de alerta, que también es aceptable. Entonces, cuando vean ahorita
si se ponen a estudiar algo de neurociencia, si ven estado de conciencia, estado de alerta, estado despierto, pues básicamente son sinónimos, pero consideramos que el término más común es el estado del despierto, ¿ok? Porque es donde se pueden evaluar correctamente las funciones fisiológicas de nuestros pacientes. Ante todo esto, pues resulta que son ritmos biológicos y ciclos biológicos porque se repiten y porque genéticamente todas nuestras células del organismo responden a esos ciclos, a esas fluctuaciones de luz y oscuridad en ese periodo cercano a las 24 horas con 11 minutos, que seguramente durante toda la evolución del ser humano sobre la Tierra, si no mal me recuerdo, son 200.000 millones de años donde empezamos a aparecer este, como especie, 200 millones de años, ¿ok? Sí, porque con eso que son billones y aquí son 1.000 millones, pero bueno. El tema es que durante todos estos millones de años, pues evidentemente el ambiente ejerce ese poder de adaptación y no metiéndome a la evolución, porque actualmente se está conociendo que la evolución no fue como nos las contaron, no es tal cual que el más fuerte sobrevive, no fue así, sino fue un fenómeno simbiótico o un fenómeno endosimbiótico que veremos en otra charla. El tema de esto es que nuestra información genética se codificó a responder en estos ciclos circadianos de 24 horas, que les decía, ¿qué tal si viviéramos en Marte, en Júpiter, donde sea? Pues seguramente estos ciclos circadianos responderían a ciclos de 10 horas o que vimos creo que uno de 1.500, 1.600 horas. ¿Por qué? Porque ese ciclo sería el que responde a hacer luz oscuridad, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor la magnitud del tiempo en otros sistemas solares es totalmente diferente, ¿no? Y hablan de que el tiempo ni siquiera existe como tal, que es una unidad de medida terrenal. Pero bueno, pues hasta para temas filosóficos nos da este tema, ¿no? El punto es que este ciclo de luz y oscuridad, la luz y la noche, nos organizan y nos hacen responder desde nivel celular hasta nuestras conductas sociales y nuestras conductas de modo de vida. Es decir, el 95% de las personas de la Tierra pues duermen la noche. Y las fiestas, cuando son? Pues regularmente en la noche, no son en la mano. Entonces, estas fluctuaciones de tiempo también nos han hecho adaptarnos y tener actividades que son justamente en esa ritmicidad. ¿Ok? Ante todo esto, y vamos a ver en los siguientes slides, vamos a tener un reloj biológico central y miles de millones de relojes biológicos periféricos. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ir viendo. Ante esto, ¿cuál es nuestro reloj circadiano central? Pues evidentemente es el proceso de la visión que se divide en dos fases, en la fase visual y en la fase no visual. Esto está regido pues evidentemente a través del ingreso de luz a través de la retina y que a través de la vía óptica entran por los nervios ópticos, se decusan en el quiasma óptico, arriba está el núcleo supraquiasmático, por donde está el hipotálamo, cerquita está la hipófisis, y atrás se va la vía visual, ¿no? Entonces nuestra vía visual primaria está en el lóbulo occipital. Me acuerdo, creo que eran las áreas 17 Brodmann, y si no, bueno, omitan ese número, ¿no? Pero justamente aquí está nuestra vía visual, perceptiva, consciente, pero todo lo que pasa aquí es inconsciente, por eso le conoce el proceso no visual. Nosotros no somos conscientes de lo que pasa para que se secrete la melatonina, para que se secrete serotonina y para que a nivel de los núcleos supraquiasmáticos se generen estos compuestos químicos que nos den esa ritmicidad en las células del cuerpo humano. Entonces se divide en un proceso visual y un no visual. Y bien interesante, forman un triángulo justamente, ¿no? Lo que es la vista, el núcleo supraquiasmático y la parte de la hipófisis. Y dicen que es el triángulo de la vida, ¿no? Por eso igual la cultura egipcia hablaba mucho de la hipófisis, hablaba mucho del corte cerebral a este nivel. Seguramente, pues ahí estaba el rollo de la vida, ¿no? Pero bueno, para no irnos a temas históricos, el tema de este slide es que conozcamos que nuestro núcleo supraquiasmático es el reloj biológico central. ¿Ok? ¿Cuáles son los periféricos?
cada célula tiene en sus genes, le permite codificar genes, ahorita vamos a ver los PER, los CRY, los BMOL, que responden a estas fluctuaciones de tiempo y hacen que también la célula responda a esas 24 horas. Entonces, las células, cada célula es un reloj periférico que responden al de arriba, al núcleo supraquiasmático. ¿Va a quedar? Entonces, vean, estos ritmos intracelulares los podemos definir así. Es algo muy, muy sencillo. Esta es una revisión que se hizo en la Universidad de Harvard y en Nature, donde agruparon, primero, donde investigaron cómo son los ciclos biológicos y circadianos de bacterias, de aves, de mamíferos y de la mosca, que han estudiado un montón estos procesos, ¿no? Y resulta que todos tenían picos, crestas y valles o fluctuaciones de procesos fisiológicos en una temporalidad de 24 horas, pero resulta que no eran iguales. Es decir, nuestro ritmo circadiano del ser humano no es el mismo del de una hormiga, ni el de una abeja o el de un ave. Fluctúan totalmente diferente. Eh, pero bueno, no hablamos con los animales y no sabemos en ellos cuánto es un año en realidad, ¿no? Pero bueno, el punto es que la mayoría de los mamíferos están respondiendo a ese proceso de 24 horas y lo podemos ver aquí. Son procesos que se marcan muy bien en el proceso, en los mamíferos como tal. Ante todo esto, resulta que la cascada de activación genética para responder a estos ritmos circadianos viene del medio ambiente, pues sí, de la luz y de la oscuridad. No solo eso, lo que conlleva la luz y la oscuridad, es decir, la temperatura también lo es, y las actividades que hacemos en el día y en la noche. Entonces, estos son los gatillos que hacen responder a nuestras células en esos procesos de 24 horas, ¿ok? Y los podemos dividir como elementos positivos o negativos o de activación y desactivación, ¿no? Y aquí está unos botoncitos, ¿no? De encendido y apagado. Entonces resulta que los investigadores pues ya descubrieron, y esto no es pues nuevo, pero en 2017 se dio el premio al Premio Nobel de Cronobiología. eh, ya sabemos que la expresión del gen clock, justamente reloj, y del bimol es activador, despierta, activa la célula metabólicamente. Y la codificación de la proteína PER1, PER2, CRY1 y CRY2 son negativos, son contrarreguladores, son de apagamiento del proceso metabólico intracelular. Y aquí, bueno, nos podemos aventar una clase de todas las vías bioquímicas, ¿no? Pero el término de este slide es darnos cuenta que existen medios externos que nos hacen responder a procesos biológicos de 24 horas y que hay genes de activación y genes de desactivación, que básicamente es esto. Entonces resulta que nuestra proteína que se llama TIM se va a activar durante el proceso de activación de nuestra célula, ¿no? De que está respondiendo a ese ciclo diurno, si queremos llamarle así. Cuando se empieza a producir esta proteína que se llama TIM, pasa la expresión y la creación de proteínas, al final de cuentas, bueno, pues el DNA pues produce proteínas, ¿no? Y sacan una proteína que se llama PER o periodo, ¿no? Que bueno, aquí es justo el locus genético del gen PER, pero bueno, sale una proteína que se llama PER. Y resulta que estas dos entran cual si fueran, digo, el ejemplo está mal dicho, pero a lo mejor es para que se ejemplifique mejor, como una enzima, ¿no? Una enzima y una coenzima, se unen y se activan. Pues justamente son así, no son enzimas, ¿no? Pero ambas es la llave y la cerradura y hacen que este proceso se haga exponencialmente. Entonces, entre más team hay, más PER va a haber. Y entonces va a haber más ciclos, perdón, va a haber más complejos team PER.
que hacen un fenómeno de retroalimentación negativa. Es decir, a altas concentraciones de TIM va a haber altas concentraciones de PER. Y cuando llegan esas altas concentraciones del complejo TIM-PER, se va revirtiendo ese ciclo y se van a empezar a degradar y entonces va a quedar muy poquito TIM y muy poquito PER y va de nuevo. Entonces los investigadores saben que estos ciclos fluctúan en 24 horas. A grosso modo, básicamente es esto, el TIM y el PER, cómo funciona. Pero bueno, si nos vamos a niveles más moleculares, pues tendríamos que hablar del CRY1, CRY2, el bemol 1, el bemol 2, pero básicamente es el TIM y el PER, ¿ok? De tiempo y periodo. Entonces, a nivel celular, estas fluctuaciones así pasan para que respondan nuestras células a procesos biológicos justamente de 24 horas. Ante esto, nuestros ritmos circadianos tienen algo que ver con la salud pues, del paciente, este, de, de los seres vivos. Pues sí, a partir de 2017, pero hay información desde inicios de 2000, hay más estudios que se dedican a ejemplificar y a describir los procesos bioquímicos. Y de hecho, una de las definiciones bien padres de los ritmos biológicos o circadianos nos habla que son eh, variaciones sociales, conductuales y bioquímicas en relación con el tiempo. Y pues totalmente cierto. Pero bueno, más adelante lo veremos. Vean, esta imagen de la revista Nature me la encontré la semana pasada, que se publicó el número de diciembre de este año. Y el tema principal justamente estaban hablando de los ritmos circadianos, pero no del central, sino de los periféricos. Y bueno, cuando tengamos la revista, pues se las podemos compartir. ¿A qué voy con esto? A que en este número de Nature, que sabemos que es una de las revistas más importantes a nivel mundial, con un factor de impacto por ahí del 40, cuando en México la mayor que tiene 3, pues resulta que nos dicen, existe un reloj circadiano central, que es el núcleo supraquiasmático, y existen los periféricos, pero resulta que no todos los periféricos funcionan igual, tienen una codificación diferente y puede haber proteínas que nos hablan que hay hasta 140 proteínas diferentes que son marcadores de los ritmos circadianos de diferentes órganos. Entonces, empieza justo este artículo empieza con la frase de, resulta que no solo los ritmos circadianos cambian entre especies, sino cambian dentro del mismo individuo también. Entonces eso es bien interesante, porque ya están descubriendo marcadores de longevidad celular por órgano y sistema del cuerpo humano. Y pues eso nos va a abrir un gran panorama para evitar la senescencia celular, es decir, el envejecimiento celular y llegar a esa medicina antienvejecimiento que pues ya llegaremos a un momento y ser bien longevos, ¿no? Llegar a vivir 500 años si ustedes quieren. Aquí vamos a empezar con esta ciencia. Entonces, esta imagen nada más la puse para que vean que el número de esta semana justamente habló del tema de los relojes internos del cuerpo. Entonces, pues para esto, resulta que alteraciones del ritmo circadiano, es decir, ¿cómo podemos alterar el ciclo luz-oscuridad que al final de cuentas es del ambiente, ¿no? Pues es el sol y la que se oculta el sol, no diría el sol y la luna. ¿Cómo puedes modificar eso? Pues sí se puede. Ahorita yo lo estoy modificando. Aquí tengo luz cuando afuera está oscuro. Entonces son cosas que nosotros modificamos en la vida diaria, pero no los hacemos conscientes. Y esa es una alteración del ritmo circadiano. Pero ahorita vamos a ver cuáles son todos esos factores que nos van a dividir, nos van a hacer que el ritmo circadiano se distorsione. Entonces, actualmente, y lo vamos a ver justo en nuestra primera referencia del 2024 de esta presentación, justo con la guía de la ADA, que dicta todas nuestras conductas a seguir como profesionales de salud y, bueno, como médicos ante el paciente con diabetes mellitus, que salió el día de antier, la 2024, nos habla justo del papel, y bueno, desde la 23 lo hablaba, del papel del descanso de calidad como factor protector para diabetes mellitus tipo 2. Entonces,
la calidad de sueño ya es un factor de riesgo para muchas enfermedades metabólicas. Y entonces sí hay que poner mucho hincapié en preguntarle al paciente, ¿duerme bien? ¿Descansa bien? Y no solo es eso, al final vamos a ver un metaanálisis donde nos marcan las recomendaciones de que es un buen descanso. Pero pues, con esa vamos a cerrar. Entonces ya se sabe que una alteración del ritmo circadiano, que el factor de riesgo aquí es una alteración del sueño, del descanso, nos va a traer enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, algunos tipos de cáncer, de los más estudiados para esta área de la cronobiología está siendo el cáncer de mama y el cáncer de colon, digo, entre otros, pero son los principales, la obesidad como tal, pero también las enfermedades neurodegenerativas. Resulta que el Alzheimer está bien relacionado con la falta de sueño durante toda la vida. Pero bueno, vamos a ir avanzando, ¿va? Y ven, estas son las fluctuaciones de los ritmos circadianos del proceso de 24 horas con 11 minutos del ser humano, de nosotros. Hay variaciones en cuanto a la luz y a la oscuridad y a la hora del día. Y antes de irnos a los órganos y sistemas, vamos al reloj central. Vean, aquí nos marcan, bueno, no es totalmente así de que 12 horas son de día y 12 de noche, pues no, depende de dónde estemos en la Tierra, ¿no? Pero bueno, es para ejemplificar día y noche. A esto, vean, ponemos aquí las 0 horas o las 12 de la noche, 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde y medianoche, ¿ok? Entonces vean cómo existe esta fluctuación. ¿De qué? De procesos vitales y biológicos que se pueden medir. Entonces resulta que nuestro organismo funciona diferente conforme a la hora del día es. Tan solo vean la presión sanguínea, cómo cambia durante el mismo día. En un proceso normal, no se diga al que está haciendo ejercicio en la noche, pues le va a subir más, ¿no? Entonces, el tema es que sí existen marcadores fisiológicos que varían conforme la hora del día. Uno de ellos, ejemplo, es la secreción de melatonina. Evidentemente es más cuando se está haciendo de noche. Y cuando hay más, por ejemplo, serotonina y cuando hay más, la hormona del estrés, que se me olvidó cómo se llama ahorita, está justamente, se eleva más durante el día, durante ese estado de alerta, ¿no? Entonces, podemos identificar bioquímicamente justamente los niveles de cortisol, que ajá, justo que pusieron a echar los niveles de cortisol, los niveles de serotonina, incluso desde la saliva. Pero bueno, vean esto. Durante las variaciones en la noche, pues, perdón, en el día cuando está amaneciendo, pues evidentemente tiene que subir la presión, ¿no? Para activarnos, para que no estemos con cierta hipotensión o que no estemos saturando bien al final de cuentas, ¿no? Pues tiene que subir la presión. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para un nuevo día de trabajo, de actividades, ¿no? Va a haber más sensibilidad, va a haber más reflejos, va a haber actividad simpática, el corazón de alguna manera va a empezar a trabajar más, puede subir el nivel, los pulsos, la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular, pues evidentemente sube, por eso sube la presión arterial. Recuerden que eh, para que suba la presión debe haber más gasto y más resistencia vascular periférica porque no suba la presión, ¿no? Y el proceso de células del sistema inmune innato, como lo son leucocitos plaquetas, van a estar más activas durante el día que durante la noche. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a la noche. ¿Qué pasa? Pues resulta que la presión tiende a bajar más en la noche cuando nos vamos a dormir. La actividad simpática empieza a disminuir. Nuestro gasto cardíaco y nuestros pulsos van a empezar a bajar durante la noche. Por eso la presión baja, al mismo que la resistencia vascular tiende a ser menor. Recuerden, en humanos sanos, porque en un paciente con hipertensión, pues seguramente esto no se está cumpliendo, más si no tiene tratamiento. Y entonces, bueno, aquí este estudio está interesante porque compararon un proceso fisiológico normal de una persona que no hace ejercicio y de una persona que hace ejercicio. Y nos habla de qué modifica el ejercicio en la mañana y qué modifica el ejercicio en la noche. En la mañana dicen que no es tan cool hacer ejercicio porque son antagónicos los resultados. Vean, la presión
que tendía a subir. Si tú haces ejercicio, poco a poco te va a bajar cuando tu organismo necesita que suba un poco, ¿no? Tampoco a llegar a hipertensión e hipotensión. Eh, el gasto cardíaco puede bajar, la actividad simpática suele bajar con ejercicio en la mañana. Pero ¿qué pasa si hacemos ejercicio en la tarde y en la noche? Refuerza justo las funciones fisiológicas de nuestro organismo. Entonces los expertos nos dicen, el mejor tiempo para hacer ejercicios en las tardes. ¿Qué digo? Quienes no tenemos tiempo en las tardes, pues hagamos en la mañana, porque de hacer a no hacer, pues hagan a cualquier hora. En la madrugada, si ustedes quieren, aunque sus ritmos circadianos se les modifique, tenemos que hacer ejercicio, porque es un determinante de la salud, de los más importantes después de la alimentación. Entonces, vean, sí tenemos variaciones de nuestros procesos fisiológicos durante esos ciclos de 24 horas que podemos ir midiendo. Vean, ante esto, pues resulta que ¿qué conlleva un ciclo de luz-oscuridad? Pues nuestras actividades que vamos a hacer durante el día. ¿Ok? Entonces tenemos nuestros sincronizadores del ritmo circadiano que de alguna manera son personales y son individuales de cada paciente. Bueno, digo paciente porque soy médico, ¿verdad? De cada individuo. Y estos son, primero, el género. Funcionamos circadianamente un poquito diferente los masculinos y, bueno, y las femeninas, las mujeres, ¿no? Como tal. La edad también. Cuando somos neonatos o cuando estamos en periodo de lactancia o en periodo preescolar, pues resulta que dormimos más, ¿no? Y regularmente los horarios de sueño, nuestras horas de sueño, pues tienen que ser mayores. Pero ¿qué pasa cuando vamos creciendo, no? Pues nos dicen, aunque sea duerme 8 horas, ¿no? Que es lo que debemos dormir. La ocupación también. Depende tu trabajo, tu horario que trabajes, el turno en el que estés, pues te va a permitir dormir a tus horas o de plano cambiar tu cronotipo, ahora estar despierto en la noche y dormido en el día. La actividad física, ya vimos que nos puede modificar los ritmos circadianos, es ejercicio en la mañana o en la tarde. Y también si no haces, pues nos va peor. El eje rector de esto, pues el ciclo de luz-oscuridad, el día y la noche, algunos fármacos también. Hay unos fármacos que causan insomnio, hay unos fármacos que causan somnolencia. Ante esto, bueno, podemos agregar también el alcohol, nos puede modificar el ritmo circadiano, la alimentación que va muy de la mano con el día y la noche porque pues desayunamos, cenamos, entonces tenemos esas comidas ya establecidas durante el día. Entonces, esta revisión que se hizo del cronotipo biológico de los ritmos circadianos en 2021 nos hablan de esto. Actividad física, la ocupación, la edad, el género, la alimentación y los fármacos son modificadores del ritmo circadiano. Si estamos alterados en uno de estos, nos va a modificar y ahora se va a convertir en un factor de riesgo para la salud. Ante esto, se han estudiado algo que se llaman los cronotipos. Es decir, si yo estoy más activo en la noche porque a lo mejor soy velador o trabajo, no sé, en un aeropuerto y tengo que estar pendiente de los vuelos de la noche, o lo que sea un trabajo de la noche, el turno de la noche en un hospital, estoy de guardia, entonces el cronotipo es diferente a una persona que sí duerme en la noche. Entonces hay principalmente dos cronotipos como tal, ¿no? El cronotipo matutino y el cronotipo vespertino, es decir, donde hay más actividad medida por el cortisol y medida también por la deficiencia de melatonina. O al revés, si es un cronotipo vespertino, pues va a estar arriba la melatonina, ¿no? Ante esto hay dos subgrupos, los moderados tipo M y los moderados tipo E, vespertinos. Entonces hay cronotipo, eh, iba a decir masculino, ¿no? Cronotipo matutino y cronotipo vespertino, ¿no? Y si ven la literatura también lo pueden hablar como el cronotipo búho y el cronotipo alondra, haciendo efecto pues a estas aves que justamente son diferentes en cuanto a sus actividades en la día o en la noche. Pero a esto se agregó un nuevo cronotipo. Resulta que hay personas que no saben en qué cronotipo están y el ejemplo claro, pregúntenle a todos los internos, pregúntenle a todos los residentes del país que están haciendo una especialidad y que no duermen cada 3 días y que los demás días seguramente no duermen por hacer clases. Entonces resulta que en una encuesta que se hizo a nivel internacional con miles de personas, el 60%
de los encuestados dijeron, pues yo no pertenezco a ningún cronotipo porque no tengo una rutina durante años de que diario me duermo a las 8. Nunca lo respeto. Entonces resulta que vean, el 60% de la población acepta por sí mismo que tiene una alteración circadiana. Eso es bien interesante, ¿no? Cómo nuestra evolución nos ha llevado a que el 60% de la población tengamos alteraciones en dormir, insomnios. Entonces, lo estamos normalizando y eso es un gran factor de riesgo para la salud. Y ahorita vamos a ver hacia qué. Aquí hablan de los cronotipos, nos dicen que los cronotipos M se asocian, los matutinos, que son más, que más optimistas, le echan de alguna manera más ganas a la escuela, a lo académico, al trabajo, se enfocan en logros, y el cronotipo de la noche, pues son más extrovertidos, más fiesta, más esto, y bueno, esto es una asociación por la moda, por los estudios estadísticos, no quiere decir que sea una ley, ¿no? Pero pues, se me hizo bien interesante porque en el cronotipo de la tarde dicen que son que tienen más tendencia a la neurosis y a la ansiedad y la depresión. Entonces, pues es interesante, ¿no? Nos va a llevar esto a cuestiones psiquiátricas. Ante esto, vean, cada vez estamos más enfocados en la calidad del sueño para la salud de nuestro paciente. Y vean, me gusta este slide porque es la primera cita del 2024 y van a decir, ¿por qué lo citas si aún no sale? Bueno, es que en la Diabetes Care se publica 15 días antes y sale el 1 de enero del 2024. Esta es la nueva guía disponible para que nos la chutemos, la leamos y seguramente podamos hacer una clase sobre los principales cambios que regularmente hay muy, muy pocos años con año y nos hacen hincapié de nuevo en cuidar las actividades de nuestro ritmo circadiano durante el día. Vamos a analizarlo un poquitín. Vean, nos lo divide evidentemente en día, tarde y noche. Y vean, aquí también nos hablan que el ejercicio se tiene que hacer en la tarde. Son recomendaciones de la ADA. Vean. De ahí, vean, nos vamos a ir a la calidad del sueño. ¿Qué nos dice la ADA? Que hay factores modificadores de esta calidad del sueño, como lo son el cronotipo del paciente, tenemos y nuestras mm, recomendaciones deben de ser una cantidad larga, mayor de 8 horas, quien duerme 8, 9, 10, perdón, quien duerme 9 horas, 10 horas, 11 horas al día está mal, pero quien duerme menos de 6 está igual mal. ¿Eso cómo se ve? Pues resulta que varía en la hemoglobina glicada, sube la glucosa, un factor de riesgo para tener diabetes mellitus tipo 2. Entonces, debemos de dormir en promedio 8 horas todos. No es, nosotros a veces como médicos lo vemos como un regalo divino el dormir 8 horas, pero es que en realidad debería ser la ley, deberíamos dormir todos eso para estar funcionando. Y bueno, eso es mucha reflexión, ¿no? Porque entonces seguramente todos los que están en hospitales trabajando o actividades que cambien, que en la noche estén muy activos, pues tienen factor de riesgo para generar una discapacidad a futuro, ¿no? Y bueno, ante todo esto, vean, se hizo un metaanálisis bastante interesante donde hablan de, vean, en la noche, adecuada duración del sueño, buena calidad del sueño, cronotipo y tiempo constante, es decir, que seamos matutinos o vespertinos constantemente y nuestro periodo de sueño sea el mismo. Y vean, aquí nos hablan de flechas, de colores, donde nos dicen que las verdes hay evidencia bastante fuerte, donde nos dicen que la amarilla es evidencia moderada, no débil, porque hay moderada y existe evidencia de que funciona o de que es cierto, roja, que aún no hay tanta evidencia, se está estudiando, y bueno, las preguntas que están en círculos azules, que es de cómo será aquí, ¿no? Pero vean, si nos vamos a la parte de la calidad del sueño, vean, una adecuada calidad de sueño y una adecuada duración del sueño, la glucosa tiende a bajar, la hemoglobina glicada tiende a bajar, hay evidencia muy fuerte de esto. Aquí está la glucosa y la insulina va a producirse más. Aquí, pues justo la hemoglobina glicada, pues va a bajar, pues porque si está bajando tu glucosa, va a bajar tu hemoglobina glicada. Tus lípidos van a bajar porque el metabolismo, ahorita vamos a ver bien interesante, resulta que el metabolismo hepático es nocturno y entonces el ritmo circadiano del hígado es diferente porque trabajan en la noche.
Está bien interesante, ahorita lo vamos a ver con unos esquemas muy cool. Entonces, vean, cada vez, ¿a qué voy? A que cada vez ya estamos viendo que la calidad de sueño es justamente un factor de riesgo para tener salud o tener enfermedad. Y que como recomendamos comer bien, desayunar bien, hacer ejercicio, hacer mindfulness, hacer terapia, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les guste hacer, de actividades recreativas, deportes, socializar, todo lo que quieran, pues también debemos de empezar a normalizar el dar recomendaciones sobre el buen descanso, porque si no las damos, todo esto vale gorro y ahora se convierte en factor de riesgo. Imagínense, como si ya nuestro cronotipo está alterado, vean, la glucosa va a subir, la hemoglobina va a subir, los lípidos van a subir, va a haber más propenso a que haya ansiedad y depresión y la calidad de vida baja. ¿Quién quiere tener eso? Pues nadie. Y vean, solo durmiendo, descansando bien, ¿no? Entonces, nos lleva a mucha reflexión sobre que debemos de prepararnos para dar buenas conductas del sueño para nosotros y para nuestros pacientes. Ante esto, hay ya relaciones, ya hay referencias que nos hablan de esta comunicación directa entre una cronoalteración y daños metabólicos, enfermedades crónico-degenerativas. Vean, el jet lag, personas que viajan un montón de continente a continente, los trabajos nocturnos, la presencia de luz artificial, que gracias a ella nos estamos viendo, la restricción del sueño, o el que tenga el paciente insomnio. Incluso ya hay enfermedades de la noche, ¿no? El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una enfermedad nocturna. Hay ahorita algo, bueno, relativamente nuevo que se llama síndrome de alimentación nocturna. Los pacientes que se levantan en la madrugada a abrir el refri y a comerse algo y volverse a dormir, ya es un nuevo síndrome, síndrome de alimentación nocturna, y está bien interesante por si lo quieren checar. Eso nos genera una cronoalteración. La alimentación tardía, que no tengamos horarios específicos de comer. El comer sin calidad, es decir, comida rápida, hipercalórica, con grasas y carbohidratos elevados, pues también nos va a dar esta cronoalteración y el patrón irregular de alimentación. Hoy sí como, mañana no. Pero bueno, para la siguiente clase va a estar con nosotros una nutróloga experta y nos va a hablar un poquitín de esto. Hablaremos la pregunta de este patrón irregular de la alimentación y que seguramente ahorita se está riendo. Y vean cómo está relacionado todas estas alteraciones con cambio en la expresión de genes, alteraciones neuroendocrinas, alteraciones metabólicas, y vean lo que está en verde, alteración del microbioma. Resulta que una alteración en el ciclo de sueño nos va a dar una alteración en la microbiota intestinal. Ahora vamos a entrar a temas que me gustan, la microbiota intestinal. Un breve repaso, porque esto va a ser nuevo y seguirá siendo nuevo para muchos. Y para los que ya tienen conocimiento de, pues bueno, una refrescada de memoria, pues nunca está mal. Entonces, definimos a la microbiota como la cantidad de microorganismos que hacen simbiosis con nosotros, que viven con nosotros, que se han desarrollado durante toda la evolución del planeta y nuestra vida, y entre los cuales hay bacterias, hay virus, hay hongos y algunos protozoarios. ¿Ok? ¿Y de cuáles hay más? Pues depende. Los medimos por masa, por tamaño o por cantidad. Pareciese que de lo que más hay bacterias, pero no es cierto. Hay más virus que bacterias en el cuerpo humano y de hecho se llama el viroma. Se habla que son de 10 a 100 veces más de bacterias que hay. Imagínense, pero ahorita no nos metamos en viroma, vámonos con las bacterias, ¿no? Entonces resulta que las bacterias también tienen ciclos circadianos y hacen actividad. Recuerden, son seres vivos, comen, secretan metabolitos, se reproducen, bueno, se duplican y pues también se mueren, ¿no? Pues tienen vida y su ambiente, su planeta, que es, pues nosotros, en este caso el intestino, la microbiota intestinal. Y esto es un microambiente inductor de la microbiota intestinal, ¿no? Donde hay presión, donde hay temperatura, donde hay oscuridad, donde hay movimiento, donde hay un paso de nutrientes, temporalidades en los nutrientes. Ese es el microambiente inductor de la expresión de la microbiota. Vean, resulta
que esta microbiota sí tiene fluctuaciones bien establecidas en el cuerpo humano. Y desde la década de los 70 se sabe que el tracto gastrointestinal responde a nuestro ritmo de 24 horas. Entonces, vean esto. La mayoría ya de estudios muy serios al respecto, pues de esta década de los años 2020, nos hablan de que en la noche ya se sabe que las funciones involucradas de la microbiota en la noche son el metabolismo energético, la reparación del DNA a nivel microbiótico y a nivel celular humano, y del crecimiento celular que aparecen en esta fase oscura, que bueno, nos dicen los artículos, pues es que el intestino siempre está oscuro. Sí, pero aquí hablan de la ausencia de luz a través de este proceso visual y no visual que vimos al inicio. Pero ¿qué pasa en el día? Durante la fase luminosa, donde existe luz del sol en el día, hay actividades de desintoxicación, motilidad intestinal y la detección ambiental de responder, de estar alerta a estos procesos biológicos. Muy interesante, ¿no? Ahora vean esto. Si nosotros ya sabíamos que tenemos nuestro reloj central en el núcleo supraquiasmático, y nos hablan del paraventricular, pero bueno, nos quedamos en el núcleo supraquiasmático, que responde al periodo luz o noche de nuestro día, va a haber respuestas neuronales endocrinas que van a hacer que nuestro organismo neuroendocrino inmunológico va a no modificar, va a gobernar nuestras funciones fisiológicas, ¿no? Ejemplo, vean, pues la melatonina, ante más melatonina, pues nos empieza a dar sueño, ¿no? Ante más cortisol se nos va el sueño. Entonces, son vías neurohormonales y endocrinológicas. Y resulta que, eh, bueno, antes de irme para acá, vámonos acá. En proceso normal, de noche de oscuridad y que de día y de noche, donde dormamos perfecto, nuestras 8 horas, donde descansemos bien, pues resulta que no vamos a tener alteraciones circadianas, pero la disrupción del ritmo circadiano central es bien fácil. Cambios de luz. Ahorita estoy haciendo una disrupción de mi reloj circadiano central porque es noche afuera y aquí está la luz artificial. También el jet lag, los cambios, la parte social, ¿no? Si me voy a una fiesta, pues no va a estar de noche, va a estar las luces y todo. Entonces son cambios ahí medios raros en nuestro cerebro. Dice, ¿qué está pasando? Si pues la única luz que nos dio la evolución fue el sol, pero pues ahorita ya está la luz artificial, ¿no? El punto de esto es que hay estos disruptores visuales del ritmo circadiano, pero resulta que también la alimentación nos modifica los ritmos circadianos. Una dieta alta en grasas, tomar antibióticos, nos puede cambiar el ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque nos encontramos con dos neurotransmisores y compuestos químicos bien interesantes, la serotonina y la melatonina. Y, bueno, el cortisol que responde a estas fluctuaciones. Resulta, y bueno, seguramente muchos de ustedes sí saben esta respuesta. Eh, ¿Dónde se produce más serotonina y melatonina? Para empezar, ¿dónde se produce? Aquí si me pueden contestar en el chat, los quiero leer. ¿Dónde se produce la serotonina y la melatonina? Mientras tomo un tantita agua. Me pueden contestar en el chat. ¿Dónde se produce la serotonina y dónde se produce la melatonina? No, o sea, tampoco todos, ¿eh? Escriban ahí donde hablaron de dopamina, no, solo les decía serotonina y melatonina. ¿Dónde se produce? ¿En qué parte? En el cerebro, en el corazón, en el intestino. Pues ahí les va.
Ya están poniendo ahí su que en el núcleo de Raffet. Claro, les gusta neurología seguramente. Pues se produce en el cerebro, pero no solo en el cerebro, se produce en el intestino también. Y resulta que el 90% de la serotonina del cuerpo humano no se produce en el cerebro, se produce en el intestino. Y se produce 700 veces más melatonina en el intestino que en el cerebro. Entonces, por eso, una mala alimentación nos va a cambiar el ritmo circadiano a nivel molecular y a nivel neuroendocrino. Va de nuevo. Más del 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal y 700 veces más melatonina hay en el intestino que en el cerebro. Bien interesante. Seguramente la terapia para ansiedad, perdón, para insomnio hay que empezar a dirigir un poco hacia el intestino, ¿no? Nos dicen, es que no toda la serotonina del intestino se va al cerebro, ¿no? Porque si no, no existían los antidepresivos. Nos decían que la serotonina funcionaba para la motilidad intestinal, pero no solo para eso. Ahorita vamos a ver por qué, porque pasan esos metabolitos, bueno, en este caso, estas vías neurohormonales a través del intestino y se van a todo el organismo. Entonces, vean, bien interesante esto de la serotonina y de la melatonina. Ante esto, vean, ¿cómo podemos hacer esta disrupción del ritmo circadiano central? Ya lo vimos, jet lag, la luz oscuridad, los cambios de fluctuaciones, la luz artificial, los cambios, los patrones de sueño, nuestro cronotipo. Y ante esto, resulta que la alimentación está muy relacionada con estos factores modificadores de nuestro ritmo circadiano central. ¿Por qué? Porque nos alimentamos desayuno, comida y cena. Está muy relacionado a las horas, ¿no? Aquí hay estudios, si el ayuno, están haciendo estudios si el ayuno intermitente te genera una cronoalteración y hay una área que de verdad no sé si sea nueva, pero se escucha muy interesante, que es la crononutrición, ¿no? Y algún día nos hablarán de la crononutrición porque es súper interesante. Ante esto, vean, nos dicen, la disrupción del ritmo circadiano central que te va a hacer una disfunción de los ritmos circadianos de los relojes periféricos, que recuerden que están en cada célula, va a haber fluctuaciones y también en la microbiota. Entonces, ¿qué nos van a dar de señales como salida? Alteraciones metabólicas, alteraciones inflamatorias, ¿ok? Que nos puede dar una disfunción metabólica. La presencia de síndrome metabólico, que recuerden de nuevo, es la presencia de dos o más de los siguientes factores que les voy a decir: hipertensión con o sin tratamiento, dislipidemias con o sin tratamiento, diabetes mellitus con o sin tratamiento, obesidad central, la obesidad central, nuestro criterio mayor. Se está viendo actualmente sarcopenia y incremento del ácido úrico como factores de riesgo de síndrome metabólico con la presencia de dos o más, es síndrome metabólico. Entonces, vean, la alteración del sueño nos genera síndrome metabólico. Ahora, ¿cómo sabemos que fluctúa la microbiota intestinal con las variaciones del día, de la noche y de las horas? Ay, me espantó me espantó aquí la Alexa. Vean, aquí se hicieron evidentemente estudios con ratones, porque pues ahorita no se pueden hacer estudios en humanos, porque pues son de alguna manera un poco, donde tenemos que meter instrumental, hacer biopsias, hacer, bueno, pero se hacen con ratones, ¿no? El tema aquí es algo bien interesante. ¿Cómo podemos estudiar la microbiota de manera, a manera, pues muy sólida? Es dividirla en dos capas. La comunidad de la microbiota a nivel luminal, que puede ser arrastrada y que puede ser muy fluctuante y cambiante, y la microbiota asociada al epitelio, que la nombran las comunidades asociadas al epitelio. Entonces resulta que el correcto estudio está aquí. Y si estuvieron en alguna clase, por ejemplo, de síndrome intestino permeable o de endotoxina metabólica, que esa está en YouTube, la pueden revisar, hablábamos de que hay una capa de moco superficial, hay una capa de moco profunda y después sigue la mucosa como tal, el epitelio intestinal, y que justo ahí estaba la microbiota diferente. Entonces, vean, para estos estudios, para este estudio, bueno, vamos primero aquí abajo. Vean, aquí nos marca el número de bacterias por centímetro cuadrado de las comunidades asociadas al epitelio, comunidades bacterianas, ¿ok?
Estas son cantidad, el número, y estas son las horas del día donde se hicieron el estudio. Se hicieron cortes a medianoche. Bueno, aquí se hicieron cortes a medianoche, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y otra vez medianoche, 6:12. Vean cómo responde el patrón bacteriano a nivel de ADN y ARN, que así se estudió. Vean cómo hay picos de concentraciones celulares. Resulta que hay más duplicación celular, bueno, bacteriana, y también hay muerte bacteriana conforme va el ciclo de luz oscuridad o el ciclo circadiano. Aquí está demostrado. Vean, hay un pico a las 6 de la tarde, empieza a disminuir la actividad en este caso, de duplicación celular, y hay un pico otra vez a las 6 de la tarde. Entonces, vean, esto nos marca una pauta seguramente, y a lo mejor es un poquito futurista, en ponernos de acuerdo cuándo es el mejor momento para dar un probiótico, en la noche o en el día. ¿Cómo responderá mejor? Cuando están más, hay más bacterias duplicándose o cuando hay menos. O aquí dar prebióticos. Eso está bien interesante y a lo mejor la crononutrición va por ahí. Ven aquí, es una microscopía electrónica de barrido donde pues ven justamente el intestino como en horas está diferente. A las 12 de la noche, cómo está de alguna manera las comunidades microbianas, a las 18 horas donde hay más, y cómo no hay un patrón igual en todas las horas del día. Esto pues, se demostró pues, ya con imágenes, aquí las podemos ver, miren, aquí están estas comunidades microbianas asociadas a la mucosa. Ahora aquí vean, no solo cambian el número de bacterias, cambia también el tipo de bacterias. Vean, conforme las horas del día, las bacterias son diferentes. Los bacilos, las protobacterias, los clostridium, los bacteroidetes, cómo van cambiando y su población es diferente conforme avanza el día. Entonces, si estamos en eubiosis o disbiosis, pues esto va a estar totalmente cambiado. Aquí pues es lo mismo con básicamente cómo cambia la alteración perdón, la concentración microbiana durante el tiempo. Entonces, vean, ¿con qué nos vamos de estas bonitas imágenes? Con que la fluctuación existe en tiempo de la microbiota. Ahora, estas imágenes están bien padres. Resulta que hay microbiota intestinal, hay cepas microbianas que tienen el poder de reparación o de destrucción del epitelio intestinal. ¿Esto cómo se sabe? Hay ciertas cepas que producen metabolitos bacterianos que activan a nuestras células caliciformes que secreten mucina y que hagan esa capa de moco protectora, que es una capa biológica y física de protección del epitelio intestinal. Entonces, aquí lo que hicieron es a través de inmunofluorescencia pintar de verde las células caliciformes que producen moco y de rojo todo el contenido de DNA y de ARN bacteriano. Entonces, todo lo que ven rojito son bacterias y todo lo que ven pintado de verde son células caliciformes productoras de moco. Entonces, nos hablan que vean también cambia durante los procesos de día y de noche. Vean, se recuerdan que a las 18 horas, a las 6 de la tarde, había un pico aquí está, de producción, bueno, de duplicación celular, donde había una concentración alta de bacterias. Vean, a las 18 horas, a nivel inmunohistoquímico y fluorescente, ¿qué pasa? Resulta que las bacterias están más activas y activan a la producción de moco. Y vean la cantidad de mucina que genera porque está activado. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a las 12, a las 6 de la mañana, esa cantidad de moco es más pequeña, más delgada. Nuestra capa de moco es más propensa a que se pierda. Y vean, aquí nuestras células caliciformes no están tan activas como lo estaban acá arriba. Aquí están como dormidas, ya trabajaron a las 6 de la mañana, es su descanso. Entonces se sabe que durante la tarde
hacia la medianoche, hay un periodo de reparación de la capa de moco de mucina del epitelio intestinal. Esto está, pero bien interesante para quienes nos gusta el tema de leaky gut o síndrome de intestino permeable. ¿Qué pasa aquí? Un poquitín de lo mismo, este, como es la activación por horario de las células caliciformes, vean, en las 18 horas hacia la medianoche es cuando están más activas este proceso de reparación celular y pues está bien interesante, ¿no? El tema de esto es que también, pues vean, la fluctuación y la reparación del intestino es mediado a través de la microbiota influenciado por los ritmos circadianos externos, por esos relojes, ¿no? Y vean, esta imagen está bien padre y seguramente hay un mundo que estudiar de microbiota. Vean, esto es muy cierto. Cuando nosotros estamos regularmente despiertos, pues estamos de pie o que estamos caminando, el punto es que estamos de manera vertical. Hay gravedad, hay efecto lumínico. ¿Y qué pasa en la noche? Nuestro organismo está acostado, estamos en horizontal, la gravedad es diferente. Entonces, yo creo que no estamos lejos de ahora ver cómo la gravedad y el posicionamiento del cuerpo humano cambia la expresión de la microbiota. Les apuesto. Y yo creo que en la Estación Espacial Internacional ya están haciendo estudios sobre la gravedad cero y la influencia de la microbiota. Está bien interesante, ¿no? Pero bueno. El tema de esto era eso, revisar que esto también en algún momento nos va a dar mucha información que ahorita no lo estamos tomando en cuenta porque no lo hacemos consciente aún. Y ante todo esto nos hablan, si hay una disrupción dada por una alteración en la microbiota intestinal y que te da alteración en los genes TIMPER y todos estos de los ritmos circadianos, si hay una cronoalteración, que ya vimos que puede ser por la luz, por no dormir bien, por tener enfermedades, los pacientes que toman fármacos en la madrugada y que tienen que interrumpir su sueño, pues bueno, tienen más riesgo de tener enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, vean aquí, obesidad, dislipidemia, diabetes, los criterios, cáncer de pulmón, colon, próstata, de mama, alteraciones gastrointestinales y alteraciones neuropsiquiátricas, la depresión, el Alzheimer, la ansiedad. Vean, ahora vamos a hacer un viaje sobre la parte funcional de nuestra microbiota intestinal y que espero que este slide les guste mucho porque pues lo hizo un servidor desde cero para explicarles un poquitín y que les demos un nuevo enfoque al estudio de la microbiota con los probióticos y los prebióticos. Vean, sabemos que nuestra comunidad microbiana está dada desde los primeros 1000 días de vida del ser humano. En esos primeros 1000 días de vida, o en esos primeros 2 años de vida, lo pueden encontrar 2 años o 1000 días de vida, tenemos hasta el 98% de nuestra microbiota que vamos a tener durante toda nuestra vida. Es decir, las comunidades ya específicas con género y especie, que cambia su número de bacterias durante nuestra edad, pero las bacterias siguen siendo las mismas. Las podemos dividir en dos tipos de la microbiota, en saludables y en dañinas. Considero que el término patológico aquí no entra, porque si nosotros decimos microbiota patógena, vamos, nos va a venir a la mente Escherichia coli, Clostridium difficile, se nos va a venir a la mente ya dije E. coli, Klebsiella, se nos va, ¿qué otra bacteria, así, por ejemplo, el cólera? Y pues no, esas son bacterias patológicas, pero no, tenemos bacterias de nuestra microbiota intestinal que son potencialmente dañinas, es decir, si le damos alimento a esas bacterias se van a expresar más y nos van a generar enfermedad. A eso voy. ¿Qué nos da esa expresión de que haya más bacterias saludables o más dañinas? La alimentación. La alimentación debe ser el foco número uno de la terapia de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque justo estaba platicando con nuestra maestra de nutrición que van a conocer el siguiente miércoles. Y les decía, pues es que la alimentación es la verdadera medicina. No deberíamos ni siquiera de consumir probióticos. Probióticos simplemente es
hay que comer bien. ¿Qué tan difícil es lo bien fácil, no? Entonces, tengan en cuenta que estas bacterias están en el intestino, los intestino, pero en el intestino va a haber nutrientes que necesitan las bacterias para vivir, son seres vivos, necesitan comida, entonces hay nutrientes que son fibras que los seres humanos no podemos digerir y que las bacterias sí, y a eso se les llaman en este caso prebióticos, ¿no? Cuando los consumimos externamente como suplemento. Entonces, la calidad de estos nutrientes va a hacer que las bacterias la aprovechen o más bien que las bacterias saludables la aprovechen o las bacterias dañinas también. Y si hay más población de las dañinas, vamos a encontrar en un proceso que se llama disbiosis de la microbiota intestinal. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? Cuando hay bacterias saludables derivado a una buena alimentación y buenos estilos de vida, pues vamos a tener eubiosis. Este es un proceso cíclico que podemos tener eubiosis y disbiosis, eubiosis y disbiosis. Ojalá siempre tuviéramos eubiosis, pero la verdad es que no. Entonces puede haber ese cambio conforme a nuestros estilos de vida. Ante esto, eh, hay dos vías de comunicación y de respuesta sistémica a través de la microbiota, que son las directas y las indirectas. Las directas nos hablan, y lo vamos a ver en el siguiente slide, sobre los receptores con los que reconocen patrones celulares. Es decir, que cuando una bacteria o un fragmento o un antígeno bacteriano se pega con un receptor tipo TOL y genera una respuesta inmunológica o metabólica, ¿no? Esa es una vía. ¿Cuál es la otra? A través de los metabolitos que producen. ¿Qué son los metabolitos? Pues resulta que estas bacterias, como nosotros, comemos y vamos a excretar ácido úrico, urea, pues creatinina también al final de cuentas. Entonces digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, pues, las bacterias también son seres vivos, comen y generan productos de desecho o metabolitos. Estos metabolitos tienen la capacidad de pasar más fácilmente nuestra barrera epitelial, que recordemos que son células conformadas por un epitelio de 12 células o más diferentes, ¿no? Las caliciformes, las neuroendocrinas, las de Panet, las de productoras de somatostatina, las, las células absortivas, las de borde en cepillo, imagínense. Entonces, esta citoarquitectura se va a modificar con los metabolitos. Si tenemos íntegra nuestra pared, nuestra barrera epitelial, va a haber eubiosis y no va a haber metabolitos dañinos que pasen a circulación sistémica y que lleguen a órganos y sistemas y nos generen enfermedad. Este es el verdadero eje microbiota cerebro, eje microbiota corazón, pulmón, páncreas, hígado, riñón, eje microbiota todos los órganos. ¿Por qué? Porque ya sean metabolitos buenos o malos, van a pasar a circulación general y donde llega la sangre, pues nos llega a todos lados. Entonces, este es el verdadero, aquí se empieza el estudio de los ejes de la microbiota. ¿A qué me refiero cuando haya integridad o no del intestino, de la membrana del intestino? Nos vamos a hacer un zoom. Imagínense que tenemos un microscopio y le vamos a dar 100x. Vean, esto es lo que les comentaba, que nuestra barrera epitelial del intestino está conformada por células de diferente tipo. Las células, los enterocitos, las células absortivas. Tenemos células caliciformes, que son estas verdes que producen mucina en respuesta a la microbiota. Hacia las criptas de Lieberkühn, que son estas, tenemos las células de Panet, que están asociadas, son eosinófilas, están asociadas al tejido linfóide asociado a la mucosa. Abajo están las placas de Peyer. Tenemos las productoras de somatostatina, las neuroendocrinas, las enteroendocrinas, que generan esos patrones de motilidad y de defensa inmunológica. Pero lo más padre de este esquema es que aquí sí nos ejemplifican la capa de moco superficial y la capa de moco profunda, que en el estudio de los ratones y de la microscopía electrónica que les enseñé, lo que estudiaban eran las bacterias que estaban asociadas al epitelio, las que estaban en la capa interna de moco, no la externa, porque la externa puede llevarse y puede ser más variable, pero la que nos da este proceso de eubiosis, disbiosis, se está viendo que es la que está, la microbiota que está en la capa interna de moco. ¿Ok? Ante esto, pues depende. Si tenemos más eubiosis por bacterias saludables, pues va a haber un proceso fisiológico en los órganos y sistemas, no va a haber enfermedad.
Pero si hay disbiosis, dado a una mala alimentación, malos estilos de vida, vamos a tener metabolitos enfermos que nos van a alterar nuestros órganos y sistemas. Ante todo esto, ya hay metabolitos identificados para muchas enfermedades, principalmente metabólicas, que dislipidémico, que el paciente con diabetes, con hipertensión arterial. Pero bueno, aquí como la clase es de cronobiología, pues resulta que también ya hay metabolitos que conocemos que afectan los ciclos circadianos celulares. Uno de ellos son los ácidos grasos de cadena corta. Se sabe que su producción hace que haya alteración en esta expresión de los PER y de los CRY y de los DIM a nivel celular, y que al final de cuentas modifican el ciclo circadiano. Uno de ellos es el butirato, ¿ok? El butirato se sabe que es, junto con el acetato, un metabolito producido por la microbiota, que van a regular el gen circadiano del hepatocito. Ok, entonces, esto es bien interesante porque podemos dar una terapia dirigida hacia el hepatocito y a lo mejor el probiótico, y hay estudios, hay que leerlos, de probióticos para hígado graso. Aquí hay mucha como aplicabilidad médica en estos casos, ¿no? También tenemos que, por ejemplo, los ácidos biliares, que son compuestos conjugados evidentemente por el hígado, pero resulta que las bacterias de la microbiota los van a desconjugar, los van a metabolizar. Y entonces esos ácidos, perdón, esos, sí, ácidos biliares desconjugados, van a modificar también los genes, como aquí están, alteran el clock, el PER, el CRY. Entonces, es bien interesante, ¿no? Yo 2 años estuve dedicado al estudio de los metabolitos para enfermedades crónico-degenerativas, y ven, resulta que también modifica el ritmo circadiano celular. Entonces, esto es sumarle y sumarle y sumarle y sumarle factores de riesgos derivados de la disbiosis o de la eubiosis para estar sano. Entonces, por eso esta ciencia de la micro, a lo mejor compleja porque es muy integradora de todos los procesos fisiológicos del cuerpo humano, de esas vías bioquímicas, de cómo nos comunicamos la microbiota con el cuerpo humano por la vía nerviosa, por la vía de la aferencia eléctrica, por la vía metabólica, por la vía linfática incluso. O sea, es muy interesante esto de los ejes. Entonces, vean, este es un esquema muy interesante de un estudio que hicieron en Nature, donde nos hablan que existen dos maneras de conectarnos con la microbiota: a través del epitelio intestinal, y que nos pueden modificar el ritmo circadiano. Tenemos básicamente los metabolitos buenos y los metabolitos malos. Metabolitos buenos, pues los ácidos grasos de cadena corta, que regularmente estos pasan directamente a través del epitelio intestinal, y es mediado, o sea, son metabolitos como tal, y que te generan una regulación metabólica a nivel hepático, a nivel pancreático y a nivel del tejido adiposo como tal. Entonces, el tener una microbiota en eubiosis que te genere ácidos grasos de cadena corta nos va a generar una regulación metabólica y un efecto protector metabólico, que se traduce a disminución del riesgo cardiovascular, es decir, no morir en los próximos 5 a 10 años de un infarto agudo al corazón o de un EBC, ¿ok? Entonces, vean, el tener nuestra barrera epitelial íntegra, y el tener eubiosis puede ser protector inclusive para no tener diabetes, o mejorar el tratamiento para la diabetes, ¿no? Que justamente estamos usando probióticos como coadyuvante para diabetes, para obesidad y todo esto. Pero ¿qué pasa con la vía indirecta? Resulta que también se pueden comunicar las bacterias intestinales con los receptores reconocedores de patrones, como los receptores tipo TOL, por ejemplo, o los NLRS, que hacen que haya una disbiosis y hacen que haya una permeabilidad intestinal, y ahora haya una respuesta inmunológica tórpida. La obesidad es un trastorno inflamatorio sutil persistente.
Esta es la inflamación sutil persistente de la persona con sobrepeso u obesidad que tiene disbiosis. Hay una hiperreactividad inmunológica. Nuestro organismo está inflamado como tal. Y entonces aquí vienen muchas alteraciones inflamatorias, muchas alteraciones metabólicas. Vean qué interesante es esto, ¿no? Ya para ir cerrando, ya vamos a acabar. Ante esto, ¿qué estudios están haciendo? Pues justamente vamos a entrar al campo de la crononutrición, hacia la evolución de la nutrición especializada y enfocada hacia qué tipo de paciente, inclusive hasta a nivel genético, ¿no? Que tiene un nombre de nutrición de precisión, justamente donde, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La calidad de comida que tenemos disponible, que comemos, la frecuencia y la regularidad con que nos alimentemos, bien, de buena calidad, y el horario de nuestras comidas, ¿no? Y aquí vienen cómo los tipos de dietas ahora nos modifican la microbiota, porque resulta que la dieta cetogénica modifica la microbiota, resulta que la baja en grasa también, que la mediterránea, que la dieta, el ayuno intermitente, nos está modificando la microbiota y hacia allá nuestros compañeros de nutrición están estudiando la microbiota con los patrones dietéticos y ahora con los ritmos circadianos, y este término está bien padre, ¿no? La crononutrición. Aquí hay un estudio que se hicieron sobre alimentaron a ratones con eh, dietas, por ejemplo, ven aquí, es un metaanálisis, una dieta alta en grasas durante tiempo. Resulta que vean la expresión de los clock y de o de los TIM y de los bimol están alterados. Una dieta alta en grasas y azúcares, vean, reduce la diversidad microbiana. Hay más firmicutes, disminuyen los bacteroidetes, es decir, va a haber una disbiosis, ¿no? Con este radiofirmicutes bacteroidetes que hasta años anteriores era como, bueno, se estaba estableciendo como un gold standard, pero pues ahora ya no están así, es decir, los firmicutes no es eh, sinónimo de enfermedad y los bacteroidetes no es de salud, simplemente que tienen de estar nivelados, ¿ok? Entonces, vean, ya hay información de cómo la dieta nos modifica nuestra alteración a nivel de la microbiota y lo que genera en el cuerpo humano. Y bueno, para terminar, ¿qué estrategias para la modificación del hábito del sueño o de esta higiene del sueño que les podemos dar a nuestros pacientes? ¿Qué le podemos decir? Bueno, vean, este es un estudio que salió en este año, justamente sobre, de hecho es un metaanálisis sobre las estrategias de higiene del sueño que le debemos dar a nuestros pacientes nosotros como profesionales de la salud. Para esto se hizo una búsqueda y encontraron 700 estudios, pero bueno, los que cumplieron criterios de aceptación, pues bueno, fueron 30. Y entonces resumieron lo que el 30 estaban recomendando. No, entonces vean, ojalá nosotros hiciéramos esto. Yo creo que esto, hasta lo voy a poner en mi recámara para que tenga buena calidad del sueño, ¿no? Vean, evitar las siestas diurnas que duren 2 o más horas. Nos podemos echar el famoso coyotito, sí, pero de media hora. Acostarnos siempre a la misma hora durante todos los días. Hay que levantarnos de la cama a la misma hora todos los días. Para quienes no usamos despertador tache, debemos usar despertados para acostumbrarnos a levantarnos a una misma hora. Hay que evitar hacer ejercicio antes de las 2 horas de que nos vamos a acostar. Aquí dice una, pero se sabe que son 2 horas antes, no debes de hacer ejercicio aeróbico. ¿Ok? Evitar permanecer este, más tiempo sobre la cama, 2 o 3 veces por semana, es decir, estar más de 8 horas acostado o dormido, pues es malo, o menos también es malo. Esto es como ojalá fuera así de fácil, ¿no? Y evitar irnos a la cama sintiéndonos estresados, enojados, molestos o nerviosos, ¿no? Mm. Este, hay que usar la cama solo para dormir. No es extensión del escritorio, no es como muchos, ¿no? Lo hacemos cuando se trabaja en la cama. Entonces, no, debe ser para dormir. Debemos de tener un colchón cómodo, una almohada cómoda,
Un dormitorio confortable, temperatura, luz, que no haya ruido. ¿Ok? Este, evitar pensar o estar alterados antes de dormir. O sea, a todos nos pasa. Estamos pensando qué vamos a hacer mañana, cómo arreglar mañana lo que no hicimos hoy. Eso, hijo, necesitamos un entrenamiento bien rudo para todo esto. Pero bueno, ya saben más o menos qué decirle al paciente para tener higiene del sueño, ¿ok? Y bueno, esta presentación, como va a estar grabada, van a tener acceso a todos los slides por si quieren checar las referencias, por si quieren checar lo que mencionamos, pues esto se graba y lo van a ver a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado, espero que este paseo a través de la cronobiología y a través de la microbiota intestinal y qué se modifica para enfermedades crónico-degenerativas o efectos protectores les haya gustado y hayamos aprendido el día de hoy algo. Ahí está mi contacto por si tienen alguna duda o alguna sugerencia. Mi correo, el número celular de la oficina donde nos pueden contactar. Y para quienes son nuevos, eh, váyanse a Instagram y a Facebook, a @medscientific, y en Instagram @medscientific.mx, denos su like, síganos porque ahí ponemos justamente todas nuestras actividades académicas de todos los miércoles y nuestros cursos. Entonces los invito a seguirlos. Aprovechando esto, esta actividad del día de hoy abre nuestro tema de nuestro siguiente curso que se va a lanzar en enero. Más bien, es en enero, se lanza yo creo que la siguiente semana. Estamos ahorita checando agendas de nuestros profesores porque tenemos profesores de 3 países, entonces estamos checando las agendas, pero vamos a tener un curso internacional de microbiota donde vamos a ver la ciencia, los avances y la aplicación. Van a ser 13 clases de microbiota estamos viendo si son 8 especialistas. Va a haber un panel internacional de discusión por el uso de probióticos. Va a estar avalado, como saben, por nuestros amigos de la Universidad Anáhuac, que nos dan este aval universitario por todos nuestros cursos. Y bueno, los esperamos. Van a recibir esta información una vez que confirmemos a nuestros ponentes. Les digo, la siguiente semana esta información está en redes sociales y en su WhatsApp. Si nos los permiten, se los pasamos para que se puedan inscribir. De verdad, yo creo que es el programa más completo que pueden encontrar durante todo el año a través de una plataforma. Vamos a ver 13 sesiones muy importantes. Y aprovecho para hacer el comercial de nuestra última sesión del año. De verdad lo esperamos, es la última de Med Scientific durante el año. Y vamos a hablar sobre modificación de la microbiota intestinal en las personas que viven con VIH. Esta invitación se publica el día de mañana y las inscripciones para que ustedes estén aquí presentes el día de mañana pueden llenar ese formulario. Es el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Nos acompaña una gran amiga y también colega científica de nuestros temas. Es la nutricionista y dietista Yolanda Quintero Gómez, quien es una amante de estos temas de microbiota y bueno, es quien coordina uno de los dos de los grandes congresos a nivel nacional es el ECORD, el de enfermedades crónico-degenerativas, que seguro conocen, y el Summit de Microbiota, que aprovecharemos para hablarles un poco de qué es. Es un encuentro de ciencias de microbiota que se hace en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, va a ser el siguiente año y seguramente los vamos a invitar a todos ustedes a estar ahí presentes para conocernos y para aprender de mano de los expertos a nivel nacional sobre microbiota. Entonces, esto lo encuentran el día de mañana y pues nada, si hay preguntas, con gusto las leo. Denme un segundo. Gracias por estar aquí a estas horas.